En la pregunta 1 nos dice colocar las fórmulas que se utilizan para describir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y describir las unidades de medida en el SIU. Entonces, para la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos 4 fórmulas, que son estas 4. La primera es para encontrar la aceleración, la segunda para encontrar la distancia, la tercera para encontrar VF y la última es para encontrar la distancia igual, pero de un punto a otro. Después, bueno, tenemos que las unidades del SIU para el tiempo está dado por S, que son segundos. Para la distancia es metros, para la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado y para la velocidad es metros sobre segundos. Para la pregunta 2 nos pide colocar un ejemplo para encontrar la posición final de un cuerpo conociendo la velocidad, la aceleración y el tiempo como variables en MRUA. Entonces tenemos que un automóvil parte desde su reposo con la aceleración constante de 6 metros sobre segundo y nos pide determinar qué distancia recorrerá en un tiempo de 26 segundos. Entonces obtendremos estos datos del ejemplo, que es la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Entonces vamos a encontrar la distancia que va a ser la posición final. Vamos a ocupar en este caso esta fórmula y ya solo queda sustituir. Entonces quedaría distancia es igual a 1 medio por la aceleración, que vale 6 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por tiempo al cuadrado. Entonces hacemos la sustitución, lo multiplicamos y nos queda que la distancia es igual a 2028 metros. Pregunta 3. Colocar un ejemplo para encontrar la velocidad final de un cuerpo conociendo su velocidad inicial, aceleración y el tiempo como variables en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ejemplo. Un automóvil mantiene una aceleración constante de 8 metros entre segundo al cuadrado. Si la velocidad inicial era de 20 metros entre segundo, ¿cuál será su velocidad después de 6 segundos? La solución, primero vamos a colocar los datos que conocemos de este ejemplo. Tenemos una aceleración de 8 metros entre segundo al cuadrado, una velocidad inicial de 20 metros entre segundo, un tiempo de 6 segundos y lo que nos interesa encontrar es la velocidad final del automóvil. Para ello, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituyendo los valores tenemos que la velocidad final va a ser igual a 20 metros entre segundo, que es la velocidad inicial, más 8 metros entre segundo al cuadrado, que es la aceleración, por 6 segundos. Tenemos que la velocidad final va a ser igual, se queda igual, 20 metros entre segundo, más 48 metros por segundo entre segundo al cuadrado. Se va a cancelar un segundo de acá y un segundo de acá y tenemos que la velocidad final va a ser igual a 20 metros entre segundo más 48 metros entre segundo. Como tenemos las mismas unidades se pueden sumar y tenemos que la velocidad final va a ser igual a 68 metros entre segundo. Por lo tanto, la velocidad final del automóvil será de 68 metros entre segundo. Y podemos darnos cuenta que está bien, pues la velocidad tiene unidades de metros entre segundo. Pregunta 4. Colocar un ejemplo para encontrar la velocidad final de un cuerpo conociendo la velocidad inicial, aceleración y posición final como variables en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ejemplo. Un tren que viaja inicialmente a 16 metros entre segundo. Se acelera constantemente a razón de 2 metros entre segundo al cuadrado, en la misma dirección, recorriendo una distancia total de 720 metros. ¿Cuál será su velocidad final? Solución. Vamos a colocar nuevamente los datos que conocemos en este ejemplo y tenemos que una velocidad inicial de 16 metros entre segundo, una aceleración de 2 metros entre segundo al cuadrado y una distancia de 720 metros y nos interesa encontrar la velocidad final. Para ello vamos a utilizar la fórmula que nos dice que 2 veces la aceleración por la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Para esto vamos a tener que despejar la velocidad final, pues es lo que nos interesa. Vamos a pasar la velocidad inicial al cuadrado sumando del otro lado y vamos a despejar este cuadrado. Por lo tanto tenemos una velocidad final igual a la raíz de 2 veces la aceleración por la distancia más la velocidad inicial al cuadrado. Sustituyendo los valores tenemos que
va a ser la velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la aceleración, que son 2 metros entre segundo al cuadrado, por 720 metros más 16 metros entre segundo al cuadrado. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 1440 metro por metro es metro al cuadrado sobre el segundo al cuadrado más 16 al cuadrado son 256 metro al cuadrado va a ser metro al cuadrado y segundo al cuadrado va a ser segundo al cuadrado. La velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 por 1440 va a ser igual a 4880 metros cuadrados entre segundo al cuadrado más 256 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Tienen las mismas unidades, por lo tanto se pueden sumar. Tenemos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 3136 metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. Sacando su raíz, tenemos que la raíz de 3136 es 56 metro al cuadrado, raíz de metro al cuadrado va a ser metro y raíz de segundo al cuadrado va a ser segundo. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 56 metros entre segundo. Entonces, por lo tanto, la velocidad del tren es de 56 metros entre segundo. Bueno, en la pregunta 5 nos pide colocar las fórmulas que se utilizan para describir el movimiento circular uniforme, MCU, y describir las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades. Tenemos tres diferentes fórmulas, que son las fórmulas angulares, tangenciales y adicionales. Como podemos ver, aquí hay tres fórmulas angulares, donde las variables θ, w y t, las fórmulas tangenciales, donde es L, v y t, las fórmulas adicionales, que es una combinación entre las angulares y las tangenciales. Las unidades de medida del CU empieza con el metro, que es la unidad de longitud, y es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Luego tenemos el segundo, que es la unidad de tiempo, y es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos de átomo de cesio 133. Luego tenemos el kilogramo, que es la unidad de masa, es la masa igual al prototipo internacional del kilogramo. Luego el amperio, que es la unidad de intensidad de corriente eléctrica y se define al fijar el valor numérico de la carga elemental, E, en 1.60217663 por 10 a la menos 19 cuando se expresa en unidad C. Luego tenemos Kelvin, que es la unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1 sobre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El mol es la unidad de cantidad de sustancia, contiene 602.214.076 por 123 entidades elementales, es el número de Avogadro. La candela es la unidad de intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 hercios y de la cual la intensidad radiada en esa dirección es 1 sobre 683 vatios por estereoradián. Luego la pregunta 6 nos pide colocar un ejemplo para encontrar la posición final de un cuerpo, conociendo la velocidad angular, aceleración angular y el tiempo como variables. Yo coloqué un ejemplo donde un motor aumenta su velocidad angular de 40 a 200 radianes sobre segundo en 2 segundos. ¿Cuál es su aceleración angular y cuál ha sido la magnitud de su desplazamiento hasta entonces? Como podemos ver, primero necesitamos sacar la aceleración angular, que son 80 radianes sobre el segundo al cuadrado, y luego sacamos la posición, que termina siendo 240 radianes. Gracias. La rueda de una bicicleta de 30 centímetros de radio y gira uniformemente a razón de 25 vueltas por minuto. Calcular la velocidad angular de radianes sobre segundo, la velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda y ángulo girado por la rueda en 30 segundos. Bueno, el inciso A, que es velocidad angular en radianes sobre segundos, sería 30 centímetros o
sobre 100 centímetros igual a 0.3 milímetros sería 25 vueltas sobre minuto por 2 radianes sobre una vuelta por un minuto sobre 60 segundos sería 2,62 radianes sobre segundo. Para la b, que es la velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda, sería 2,62 radianes sobre segundos por 0,3 milímetros igual a 0,79 metros sobre segundos. Y ya para la C sería ángulo girado por la rueda en 30 segundos, sería 0 más 2,62 por 30 igual a 78,6 radianes. En un sistema de coordenadas rectangulares, los vértices de un cuadrilátero tienen las siguientes coordenadas: A 3,4, B 3,-4, C -3,-4, D -3,4. ¿Cuál es el perímetro de ABCD? La coordenada de A sería 3,4, y la coordenada de B aquí sería 3 menos 4, la coordenada de C sería -3 menos 4 y la coordenada de D sería -3,4. Ahora para saber sería, como hay 3 espacios, aquí 3 más 3 sería 6 y aquí hay 4 y 4 ya sumado sería 8 y como hay 2 sería multiplicado por 2, sería 2 por 6 más 8, aquí serían 14, por 2 serían 28. En la pregunta 9 nos solicitan que mediante un ejemplo debemos explicar cómo cambiar las coordenadas rectangulares del plano XY de un punto a coordenadas polares. Bueno, las coordenadas rectangulares son escritas de la forma XY y las coordenadas polares son escritas de la forma Rθ, en donde R es la distancia desde el origen hasta el punto y θ es el ángulo formado por la línea y el eje X. Aquí podemos observar un plano y de esta manera notamos que hay un triángulo rectángulo del plano y podemos obtener relaciones para las coordenadas polares en términos de las coordenadas rectangulares. Pues podemos notar que las coordenadas en X forman la base del triángulo rectángulo y las coordenadas en Y forman la altura. Además, vemos que la distancia R corresponde a la hipotenusa del triángulo, así que de esta manera usaremos el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de la hipotenusa, dándonos como resultado R igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ahora, en el ángulo θ puede ser encontrado usando la función tangente. El lado opuesto es la componente y el lado adyacente es la componente x. Entonces tenemos θ igual a tangente menos 1 de y sobre x. Un ejemplo es que si tenemos las coordenadas rectangulares 3 y 4, su equivalente en coordenadas polares sería la siguiente. Como el procedimiento ya explicado, vamos a usar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de R, dándonos como resultado 5, y para el valor de θ podemos usar la tangente inversa, obteniendo 0.93 radianes. Entonces las coordenadas polares serían 5 y 0.93 radianes. Ahora para la pregunta 10 nos piden que mediante un ejemplo explicar cómo cambiar las coordenadas rectangulares del plano RI de un punto a coordenadas polares. De igual manera la pregunta 9 se va a utilizar el mismo formato de conversión. En aquí podemos observar un triángulo rectángulo en el que conocemos dos de sus lados. Uno es 5, que es la altura, y la base es de 12. Vamos a usar el teorema de Pitágoras para calcular el largo y la cual es la hipotenusa, obteniendo como resultado 13 y si aplicamos la función de la tangente obtendremos 22.6 grados. Entonces las coordenadas finales polares serían 13 y 22.6 grados.